Bienvenidos, temas económicos hasta ahora en nuestra pantalla. De lleno nos vamos a Colombia. La cuestión de los salarios mínimos bajos es una cuestión histórica en el país. La novedad es que esta semana se da un debate clave buscando aumentarlo. Seguirán las reformas de Macron en Francia pese a las protestas de los chalecos amarillos. Las claves económicas de Perú hoy vienen en análisis en nuestro espacio. Lenín Moreno arribó a China buscando afianzar lazos políticos y sobre todo financieros con el gigante asiático. 3 días estará en Beijing, primera parada, luego va a Qatar y el próximo lunes será el punto final de esta gira. Entre las cuestiones claves está justamente buscar financiamiento con una línea de crédito del Banco CDB de China por $1.000 millones, así como atraer inversiones en 4 sectores clave: energía, minería, infraestructura y logística. Llevan una cartera de 13 proyectos de inversión, entre ellos lo que consideran su proyecto estrella, que es la refinería de Manabí. En Argentina es otro el panorama. Tenemos que reportar que sigue la caída del poder adquisitivo de la población en general. Un diagnóstico que hace sobre la situación social y laboral el Centro de Economía Política Argentina indica que el poder adquisitivo de asalariados, jubilados y titulares de asignaciones familiares medido en dólares está por debajo de los niveles del año 2001 y la mitad del exhibido en 2015. Esta irregularidad, así como datos sobre el rápido aumento de la pobreza durante el segundo semestre de 2018 en 6 puntos, está tocando ese indicador el 32%, fueron presentadas directamente al Papa Francisco mediante un informe que hizo la Asociación Bancaria. Entre tanto, una de las noticias que está dando la vuelta al mundo y que tiene Argentina como protagonista es este llegado de justicia tardía, pero justicia al fin. Ayer se condenó en suelo argentino a 2 ex ejecutivos Ford por su participación en la tortura de trabajadores durante la dictadura cívico-militar en la década del 70. Este dúo, Ford, también permitió que se estableciera un centro de detención en las instalaciones de esa fábrica, en el área recreativa, para que los secuestrados pudieran ser interrogados. Todo esto quedó fijo en documentos judiciales y tantos años después aparece entonces la sentencia judicial. Son delitos de lesa humanidad. El gobierno de Bolivia buscará ampliar el comercio exterior a través de Hilo, que es un puerto peruano. Los servicios portuarios plantean duplicar o triplicar el comercio de productos de Bolivia a través de Hilo. En 2008 la suma alcanza las 30.000 toneladas que se movieron por ese puerto. Las autoridades dicen, Hilo es una alternativa al puerto de Arica. La empresa administradora dice que está pendiente de una reunión entre las autoridades de Perú y Bolivia para proyectar tareas relacionadas ya con lo que van a hacer en el 2019. Hilo hace parte del corredor ferroviario de integración que está impulsando el gobierno de Evo Morales para unir el comercio entre la costa atlántica de Brasil y el Pacífico peruano, beneficiando, por supuesto, en su paso a Bolivia. Les decía en titulares que en Colombia se da una semana clave en las discusiones para la fijación del nuevo salario mínimo del país. Las aspiraciones sindicales van a un 12% y la de los empresarios rondan el 4%. Pero en medio de este escenario hay un sector importante de la población laboral que ni siquiera percibe el actual salario mínimo. Una investigación realizada por la ONG Curso Internacional y el gobierno de Canadá concluyó que en Colombia el 19% de las personas asalariadas devengan menos de un salario mínimo mensual, lo que equivale a unos 4 millones de colombianos. Las personas más afectadas por esta situación serían los trabajadores por cuenta propia, dado que en el 64,2% de los casos ganan menos de 781.242 pesos, el actual salario mínimo. Adicionalmente, el estudio señala que el género más perjudicado es el femenino, pues en el 76% de los casos las trabajadoras por cuenta propia tienen ingresos inferiores a la mencionada suma, frente al 55% de los hombres.
3 años será el tiempo razonable, según López Obrador, presidente de México, para medir resultados en los campos petroleros otorgados por Peña Nieto a inversionistas privadas. ¿Se acuerdan la cuestionada reforma energética de Peña Nieto? Bueno, para López Obrador, esta reforma, que se aprobó en el 2013, abre el sector energético a la inversión privada luego de 70 años de férreo pulso de monopolio estatal. Comenzaron las privatizaciones, pusieron la clara política entreguista de Peña Nieto en detrimento de los intereses nacionales, del colectivo, ¿sí? Desde entonces hasta ahora, López Obrador ha dicho, se ha mostrado totalmente contrario a las privatizaciones y ha dicho que hay que monitorear estas más de 100 subastas o contratos que se han otorgado vía subastas en un proceso que el presidente López Obrador ha tachado de farsa, porque dice los privados no han cumplido con ejecutar esas millonarias inversiones que prometieron y la producción petrolera del país sigue a la baja. Por esto el presidente planea aumentar presupuesto Pemex 2019 en más de 3.000 millones de dólares, buscando subir producción y proyectando para el 2024 una producción de 2,4 millones de barriles al día. Y queremos que sean las mismas empresas las que abran la puerta o cierren la puerta. O sea, como se dice en el fútbol, el balón está del lado de ellos. Si hay inversión y se produce, adelante. Si nada más se tienen los contratos para especular, eso no lo podemos permitir. ¿Les sorprende? Un político latinoamericano más hablando, buscando ser entendido, llegar con empatía a su gente, hablando en clave futbolística. A la vuelta de la pausa vamos a ver Italia. ¿Por qué está pasando esta situación? ¿Por qué se da justamente que los italianos apoyan su presupuesto 2019 si la Comisión Europea no quiere saber nada con esos números? Incertidumbre en Italia en pos de este presupuesto 2019 que tanto les niega Bruselas y que encuentra apoyo ciudadano en el territorio italiano. ¿Por qué? Porque Bruselas le está pidiendo recortar el déficit. Giuseppe Conte va a llevar hoy una nueva propuesta que él dice que es coherente y que no es un libro de sueños al Consejo Europeo. Mientras a lo interno los ciudadanos quieren salir ya de toda esta cuestión. Acábese de una vez, es lo que dicen. Pienso que el gobierno debe seguir adelante como Salvini y Di Maio han decidido. Cuanto antes nos deshacemos de Tria, mejor. Eso es todo. Creo que respondí tu pregunta. Todo es muy desordenado. Creo que algo puede estar finalmente moviéndose y quizás, poco a poco, de una manera extraña, finalmente nos convertiremos en europeos. Hemos intentado formar Europa durante tanto tiempo, aunque a menudo no hemos sido muy felices dentro de ella. Espero que la ley de presupuesto sea aprobada y que la Unión Europea entienda los problemas que tenemos. Espero que Salvini y nuestro primer ministro, Giuseppe Conte, logren hacer algo bueno por Italia. Y lo dicen desde el lado rico de Italia, porque las declaraciones estaban levantadas en Roma. Ustedes veían atrás las tiendas lujosas, cómo estaban bien abrigados estos ciudadanos, los lentes, todo lo que implica ese gasto en vestimenta o esa inversión. En vestimenta ya les está dando una lectura de lo que pasa en Roma, pero imagínense más al sur, imagínense los pueblos pobres del sur italiano. Es completamente distinta la situación. Allí también pasa que hay dos países en Italia, los del norte y los del sur. Si me voy a Francia hay que ver también cómo viven anhelando ese sueño de pertenecer a Europa, de que les llegue el bienestar europeo, pero nada de eso pasa. Las reformas de Macron van a seguir en marcha, lo ha dicho uno de sus ministros. Pero estas medidas, señora diputada, no nos harán cambiar los objetivos para reformar el país. Los compromisos asumidos por el presidente durante las elecciones presidenciales, que no son las mismas, es verdad, fueron elegidos por el pueblo francés y serán implementados por esta mayoría.
Debemos continuar transformando el país. Ni hablar de lo que pasa en Grecia. El Parlamento aprobó de manera unánime revocar un tijeretazo que iba a ser el 13º tijeretazo a las pensiones previsto para el siguiente año. Por lo tanto, las pensiones, todos aquellos que se jubilaron antes del 2016 van a quedar congeladas hasta el año 2022, con excepción de las 620.000 personas con ingresos muy bajos que van a percibir aumentos. Para conseguir esto, el gobierno tuvo que convencer a instituciones europeas de que el tijeretazo no constituye una reforma estructural de la caja de pensiones, EFCA, es como se la conoce a ese organismo, y que además tuvo que persuadir a la gente de Bruselas que además podía mantener el objetivo de superávit primario que excluye el pago de deudas e intereses del 3,5% del PIB hasta el año 2022. La revocación de este tijeretazo es crucial para Alexis Tsipras porque estamos precisamente en Grecia en un año electoral. 2019 se vienen las elecciones. Y el gobierno iraquí enviará en los próximos días una delegación a Estados Unidos. Quieren pedirle a Washington que les permita seguir importando gas iraní pese a las sanciones impuestas contra la República Islámica. El gas es muy importante y necesario para nosotros. Creo que la parte estadounidense comprende ampliamente este problema. Por lo tanto, se celebraron muchas reuniones al respecto y la parte estadounidense está cooperando con Irak para encontrar soluciones que no perjudiquen a Irak. Esto es el entendimiento por lo que estamos trabajando. Irak enviará una delegación a Washington pronto para resolver este asunto. En Arabia Saudita, este hombre señalado por el homicidio y el asesinato de Khashoggi, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, revela un megaproyecto de energía llamado King Salman Energy Park, ¿sí?, de la estatal Aramco. Una inversión con 1,6 millones de dólares, megaproyecto de ciudad energética de 50 kilómetros que va a posicionar a Arabia Saudita como centro mundial de energía, industria y tecnología. La primera fase del proyecto estará lista para el 2021. En ese momento, terminada la obra, sumará más de 6.000 millones de dólares al PIB anual del reino. Está previsto que cree además 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Perú en clave económica a la vuelta de la pausa. Si hacemos una barrida mediática rapidita, vamos a tener que Perú, si vamos a medios de comunicación de la región, está señalado en este 2018 como el año que marcó a Perú con escándalos de corrupción, ¿sí? Luego de esto está otro titular, por ejemplo, en la República de Perú, que dice: si el Perú quiere desarrollo, debe invertir en su juventud. ¿Y por qué hablan de todo esto si Perú es elogiado por organismos financieros internacionales? Primera pregunta: ¿es el Perú de todos? El economista del CELAC sostiene que desde la década de 1990 la inversión extranjera para la minería peruana dinamizó el sector. Sin embargo, el resto de la industria nacional no fue transformada. Esta situación apunta a que Perú tenga una fuerte dependencia en las exportaciones tradicionales, calculadas en un 75% del total, de las cuales la minería representa más del 50% de los ingresos. Sobre el mercado interno, sostiene que todos los sectores económicos mantuvieron su peso dentro de la producción nacional. La industria de la manufactura pasó de 16% a 15% entre los años 2000 y 2014, mientras el país siguió su curso sobre el modelo de explotación de recursos naturales de viejo cuño, donde
donde la entrada de divisas por la exportación y las rentas del capital alimentaron un flujo constante y creciente de repatriación de los beneficios al exterior. En 40 años, el monto acumulado de dólares que ingresó a la economía igualó a los dólares que salieron. Sin un cambio en la matriz de producción, las plazas de empleo formal no aumentaron al ritmo que creció la economía y, por ende, las tasas de informalidad se han reducido de forma modesta. Hoy la tasa se sitúa alrededor del 70%, situación que confirma que el sector formal no logró absorber la mano de obra excedentaria. Esta situación pone en evidencia una asimetría en las oportunidades en el campo laboral, mientras que el empleo industrial no cambió en la última década. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, la industria pasó de absorber el 9,5% del empleo en el año 2005 al 9,2% en 2017. Otra forma de ver la poca absorción del empleo de la economía es medir cómo cambió la distribución del trabajo entre empleados en relación de dependencia, trabajadores por cuenta propia y empleadores. En 2016, el 45% de la fuerza de trabajo en Perú se encontraba bajo relación de dependencia. Esta cifra es mayor que en el año 2000, pero aún por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, que reporta un valor de 63,4%. Y si hablamos de productividad, esta, aunque ha crecido en 44% en los últimos 15 años, sigue basada en las mismas estructuras de producción que conllevan a una alta informalidad y poca capacidad de las empresas por absorber empleos. Y ahí viene la respuesta. De ese milagro económico, no todos se benefician. Hay una investigación también de uno de los trabajadores CELAC que pone claro que quienes ganan con este crecimiento económico de Perú son los capitalistas nacionales y extranjeros, y quienes pierden son los trabajadores. Un estudio de la CEPAL revela que en los últimos años las ganancias de las grandes empresas y transnacionales se han incrementado debido a la estructura informal del empleo. En el 2014, un trabajador formal percibía en promedio 11,9 soles por hora, mientras que un informal solo 5,3 soles. Esto representa una brecha promedio de 124%. Los datos además develan una caída en la participación de las rentas de trabajo en el Producto Interno Bruto del país, pues a mediados de los años 70, las rentas del trabajo alcanzaban cerca del 40% del PIB y para 2011 el trabajo recibía poco más del 20% del excedente. Las rentas empresariales y las mixtas se apropiaron de gran parte de ese excedente. En definitiva, el régimen de acumulación provee de altas tasas de ganancias al capital nacional y transnacional y al mismo tiempo muy malas condiciones de trabajo para los asalariados, bajos salarios, poca tecnificación y alta incertidumbre para el futuro. Los ingresos de las clases más pobres mejoraron, pero la precarización laboral continúa. Por ejemplo, el incremento promedio de ingresos no bastó para que los niños dejen de trabajar. Según los indicadores del Banco Mundial, el porcentaje de niños económicamente activos que solo trabajan y no estudian pasó de 4,5 a 24% entre el año 2000 y el 2015. Asimismo, la fuerza laboral con educación básica pasó de 77 a 80% entre el 2002 y el 2017. En concreto, en Perú, para los grupos sociales de ingresos bajos y con baja educación, la informalidad no es una opción sino una condición, ya que el 95% de las personas con educación primaria son informales, cifra que revela que la productividad sigue siendo baja y la capacidad de las empresas por absorber empleos está aún muy por debajo del promedio regional, según refiere la CEPAL. Pero la informalidad y la precarización laboral no son los únicos problemas que agobian a los peruanos. La irregular cobertura del sistema de seguridad social también. La encuesta nacional de hogares, efectuada en el segundo trimestre de 2018, reveló que 66% de la población mayor de 14 años no está afiliada a ningún tipo de sistema previsional que le garantice una pensión o prestación de salud. El economista Nicolás Oliva sostiene que después de 25 años de privatización del sistema de seguridad social, se creó una desigual competencia entre el sistema público y el privado, en la que el último ha salido victorioso, ya que el 25% de los trabajadores está en las administradoras de fondos de pensiones y el 11% sigue en el Fondo Público del Sistema Nacional de Pensiones. A esta hora el barril de crudo Brent cotiza en 61,14, el WTI 52,57 dólares el barril y la última referencia es la OPEP, que está en 58,57 dólares el barril. A todos muchas gracias.